El día de su boda mi hijastra me despreció y me cambió por su padre biológico, pero al momento de pagar la cuenta yo ya no estaba. Dicen que el amor lo puede todo, pero en mi caso, el amor me convirtió en el tonto perfecto, hasta que abrí los ojos. Crié a mi hijastra durante 2 décadas, la apoyé, la protegí, la cuidé como si fuera mía, y aún así, en el día más importante de su vida, decidió borrarme de la historia como si nunca hubiera existido. Lo peor no fue que me reemplazara con su padre biológico, sino que me buscara solo cuando llegó el momento de pagar la cuenta. Me llamo Julián. Y esta historia comienza hace más de 20 años. Cuando conocí a Natalia, su hija Valeria tenía 5 años. Una niña vivaz, con una mirada que brillaba como si el mundo entero le perteneciera. Recuerdo ese primer día en el parque. Valeria corría detrás de un avión de papel que parecía desafiar la gravedad. Iba de la mano de su madre y al verme, se detuvo curiosa. Aquel instante, sin saberlo, marcó el inicio de una historia de entrega incondicional. Natalia fue clara desde el principio. Me contó que el padre de Valeria, un tipo llamado Marcos, había sido siempre una sombra intermitente. Promesas de visitas que nunca llegaban, llamadas en fechas importantes que terminaban en silencio, y obsequios baratos que llegaban sin contexto ni cariño real. A pesar de todo, Valeria lo idealizaba. Era su padre de sangre, y para ella, eso bastaba para mantener viva la esperanza de que algún día se comportaría como tal. Cuando la relación con Natalia se volvió seria, supe que, si quería compartir mi vida con ella, tenía que aceptar a Valeria como si fuera mi propia hija. Y así lo hice. Sin condiciones. No me propuse reemplazar a nadie, solo quería estar presente. Con el paso del tiempo, nuestra conexión creció de forma natural. No fue algo inmediato, pero cada dibujo mal hecho con mi nombre, cada te quiero, papá, me iba ganando. Fui yo quien estuvo cuando Valeria se cayó de la bicicleta por tercera vez en una tarde y no quería volver a intentarlo. Fui yo quien la cargó a medianoche, sudando por fiebre, mientras Natalia buscaba medicina con manos temblorosas. En su primer recital escolar, fui yo quien la ayudó a memorizar un poema infantil durante días. Temblaba tras el telón, pero al verme en la primera fila, sus ojos se iluminaron, y su voz salió clara como nunca. Fue en esos momentos, pequeños para el mundo pero enormes para nosotros, donde el vínculo se selló. Marcos, mientras tanto, seguía con su juego de ilusiones. Te voy a llevar al mar, le decía, o te voy a comprar esa bicicleta que tanto te gusta, pero nunca cumplía. Y cada vez que sus promesas se desvanecían, ahí estaba yo, recogiendo los pedazos, reconstruyendo su ánimo, devolviéndole la sonrisa. Los años pasaron, y me convertí en su figura paterna por elección, no por obligación. La llevaba a sus juntas escolares, discutíamos sobre qué vestido usar en su graduación, la animaba desde las gradas como el fanático más entregado. Me llamaba papá con un cariño que sentía auténtico, profundo, y aunque no teníamos la misma sangre, para mí, no había diferencia alguna. Cuando entró a la universidad, me volví su mayor soporte, financiero, emocional, logístico, lo que hiciera falta. Pagué matrículas, libros, alquiler. Hice sacrificios que nunca lamenté porque pensaba que estaba invirtiendo en su futuro, dándole oportunidades que yo nunca tuve. Marco seguía siendo una presencia difusa. A veces mandaba un mensaje de estoy orgulloso de ti, pero de involucrarse, nada. El día de su graduación me llenó de orgullo. Terminada la ceremonia, corrió hacia mí, lágrimas en los ojos, y me abrazó con fuerza. Gracias, papá, sin ti no lo habría logrado, me dijo. Y en ese instante, cada peso gastado, cada noche sin dormir, cada lágrima compartida, tuvo sentido. Así que cuando anunció su boda con Daniel, su prometido, me emocioné. Imaginaba ese momento simbólico de caminar con ella hacia el altar, como un reconocimiento silencioso de todo lo que habíamos vivido. Nunca lo pedí, nunca lo exigí, pero sí lo soñé. Porque aunque no fuera su padre biológico, había sido su padre en todos los momentos que contaban. Me involucré en los preparativos como siempre lo hacía. Aporté económicamente, ayudé con detalles, pagué parte del banquete, cooperé para el vestido, incluso cubrí imprevistos. No lo hice por esperar algo a cambio, pero sí con la ilusión de ser reconocido como una figura importante en su gran día. Cuando recibí la invitación, la abrí con el corazón latiendo fuerte. Pero lo que encontré me dejó helado. Era una tarjeta elegante, decorada con flores, y mi nombre apenas figuraba en la lista de invitados comunes. No había ningún lugar especial para mí. Ni una mención, ni un agradecimiento. Nada. Lo peor vino después. Me enteré de que Valeria había elegido a Marcos para acompañarla al altar. Pensé que debía haber algún error. Cuando le pregunté directamente, su respuesta fue tan cortante como un filo de cuchillo. Siempre quise que mi verdadero padre tuviera ese momento conmigo. No lo dijo con rencor, ni con culpa. Lo dijo como quien comenta el clima. Sentí que algo se rompía en mí. Todos esos años en los que estuve ahí fueron reducidos a una simple omisión. Como si nada de lo que hice hubiera valido. Pero lo peor fue la indiferencia.
Ni siquiera pareció considerar la posibilidad de elegirme. Para ella, yo era prescindible. El día de la boda llegó. Me puse el traje que mandé a hacer para la ocasión. Llegué temprano, me senté entre los invitados como uno más. Vi a Marcos tomar su lugar a su lado, caminando con ella hacia el altar como si hubiera estado presente en cada paso de su vida. Yo sabía la verdad. Sabía quién había estado ahí de verdad. Pero nadie más lo sabía. Ni un solo discurso me mencionó. Nadie brindó por mí. Era como si fuera invisible. Y fue en ese momento, mientras escuchaba risas y aplausos, que sentí como una parte de mí se apagaba. Ya no era el hombre que siempre tenía una sonrisa y un sí listo para todo. Algo se rompió para siempre. Aunque en ese instante aún no lo sabía, esa herida marcaría el inicio de mi transformación. Después de la boda, traté de mantenerme al margen. Valeria y Daniel se fueron a su luna de miel, un viaje ostentoso a un resort en la playa con cenas románticas, excursiones y cócteles junto al mar. No pregunté detalles. Fingí que no me importaba, aunque por dentro sentía un vacío que no sabía cómo llenar. Todo lo que había dado parecía haber sido enterrado bajo una montaña de olvido. Una semana después, el teléfono sonó. Era Valeria. Me habló como si nada hubiera pasado, con una voz ligera, casi alegre. Me contó sobre las playas, la comida, lo romántico que había sido todo. Yo respondía con monosílabos, conteniendo la rabia, tragando cada palabra que quería decir. Hasta que de pronto su tono cambió. Papá, necesito un favor, dijo, como si eso no cargara con ninguna historia detrás. Mi estómago se revolvió. Me pidió dinero. Había habido algunos gastos inesperados durante la luna de miel, y no podían cubrirlos todos. Me pidió si podía ayudarles a pagarlos. Como si no acabara de borrarme de su historia para su momento más importante. Mi reacción fue inmediata, aunque me costó mantener la voz firme. Lo siento, Valeria. Esta vez no puedo ayudarte. Del otro lado de la línea, el silencio cayó como una losa. ¿Cómo que no puedes? Siempre me has ayudado, respondió con sorpresa genuina, como si nunca hubiera contemplado la posibilidad de que yo dijera que no. Respiré profundo. Quizá deberías pedírselo a Marcos. Él es tu verdadero padre, ¿no? A lo mejor esta vez puede ayudarte. No hubo gritos, no hubo súplicas. Solo otro silencio. Luego dijo, entiendo, y colgó. Me quedé mirando el teléfono, con una mezcla de tristeza y una extraña sensación de alivio. Por primera vez, no había cedido. Había puesto un límite. Después de más de 20 años siendo el respaldo silencioso de todos, sentía que tenía derecho a decir que no. Más tarde, Natalia me encaró. Estaba furiosa. Me llamó insensible. Me dijo que Valeria estaba en un momento difícil y que no podía darle la espalda justo ahora. Pero para mí, no era el momento. Era el principio de algo que ya había pasado demasiadas veces. Le respondí con calma. No se trata del dinero, Natalia. Se trata del respeto. Estuve ahí cuando más lo necesitó. Y cuando llegó la hora de mostrarlo, me borró. No quiero seguir siendo el tipo que solo sirve cuando las cosas se complican. Natalia no dijo nada más. Se giró y se fue. Pero en ese gesto mudo quedó claro que algo entre nosotros se había quebrado. Desde entonces, Valeria no me ha vuelto a llamar. Ni un mensaje, ni un intento de reconciliación. Pero el drama no tardó en reaparecer, porque cuando alguien te necesita por costumbre, la necesidad siempre encuentra el camino de vuelta. Natalia, por supuesto, no podía evitar seguir en contacto con su hija. Me lo contaba en la cena como si fueran simples actualizaciones, que Daniel había perdido el trabajo, que estaban atrasados con el alquiler, que las cosas se estaban complicando. Yo solo escuchaba en silencio, ya sin ganas de participar. Hasta que un día soltó lo inevitable. Julián, creo que deberíamos ayudarlos. Después de todo, es nuestra hija. Dejé el tenedor y la miré directamente. No, Natalia. Ya no es nuestra hija. Ella misma dejó claro que solo uno era su padre. Pues que le pida a él. Sus ojos se llenaron de rabia. Me acusó de ser cruel, de ser insensible. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentí culpable. Me sentí libre. Y aunque ese sentimiento duró poco, fue suficiente para sostenerme cuando llegó el siguiente golpe. Un mensaje de texto. De Daniel. El esposo de Valeria. Hola, Julián. Necesito hablar contigo. Es urgente. Supe al instante de qué se trataba. Esperé días antes de responder. Parte de mí pensaba ignorarlo, pero otra parte quería ver hasta dónde podían llegar. Nos vimos en una cafetería. Daniel ya estaba allí, con el rostro pálido y las manos temblorosas.
Ni siquiera había tocado su café. Gracias por venir, dijo con una voz que intentaba sonar cordial, pero no lo lograba. ¿Qué necesitas? Pregunté sin rodeos. Perdí mi trabajo y estamos por ser desalojados. Pensamos que quizá podrías echarnos una mano. Me incliné un poco hacia él. ¿Ya hablaron con Marcos? Daniel pareció confundido. ¿Marcos? No, no hemos podido localizarlo. Valeria pensó que tal vez tú. Sonreí, pero fue una sonrisa dura, hueca. Yo. Cuando Valeria tuvo que elegir, eligió a Marcos. Así que si hay alguien que debe resolver esto, es él. Daniel quiso insistir, pero lo interrumpí. Esta conversación se acabó. Les deseo lo mejor, pero yo ya no soy el salvavidas de nadie. Me levanté y me fui, dejándolo con el café frío y el orgullo roto. Esa noche, Natalia supo que había hablado con él. No dije nada. No tenía que hacerlo. El silencio lo decía todo. Desde ese día, Valeria y Daniel dejaron de buscarme. Natalia seguía molesta, aunque con el tiempo dejó de presionar. Pero yo sabía que esto aún no había terminado. En una historia como la mía, el drama siempre encuentra la manera de colarse por las rendijas. Y aunque dolía admitirlo, algo en mí ya no quería que terminara como antes. Porque esta vez, yo había cambiado. Pasaron 6 meses desde aquella boda que marcó un antes y un después. En apariencia, todo seguía igual. Yo seguía en la misma casa, Natalia aún dormía a mi lado, aunque más por rutina que por afecto, y el mundo giraba como si nada hubiese pasado. Pero por dentro, algo se había roto. O quizá algo finalmente se había liberado. Por primera vez en 2 décadas, me sentía dueño de mis decisiones. Comencé a enfocarme en mí. Retomé viejos pasatiempos, desempolvé mis herramientas de carpintería, volví a leer, salí con amigos que había dejado de ver por priorizar a los demás. Redescubrí la libertad de no estar siempre disponible, de no ser el soporte emocional y financiero de quienes solo te buscan cuando necesitan algo. Natalia lo notó, claro. Se volvió más silenciosa, más cortante. Me lanzaba miradas cargadas de reproche, pero evitaba confrontarme directamente. Aún así, su desaprobación era evidente. No me lo decía con palabras, pero lo leía en su forma de cerrar puertas, de retirarse antes de que pudiera siquiera intentar una conversación. Y entonces, como si el universo se burlara de mí, llegó la noticia: Valeria y Daniel habían sido desalojados. No habían podido pagar el alquiler atrasado, y el casero, harto de esperar promesas, los echó sin miramientos. Ahora vivían con la madre de Daniel, en un pequeño departamento donde apenas cabía el resentimiento, mucho menos un matrimonio al borde del colapso. Natalia me lo contó con el rostro endurecido. Esto no habría pasado si los hubieras ayudado, me dijo sin rodeos, como si cada palabra llevara una piedra que quería lanzarme directo al pecho. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque entendí que no tenía sentido. Para ella, yo era el responsable de todos los problemas de Valeria, aunque durante 20 años fui la única constante en su vida. Días después, mientras cenábamos en silencio, me soltó otra bomba. Valeria dice que Marcos prometió ayudarla a encontrar un nuevo lugar, que solo está esperando estabilizar sus finanzas. La miré con incredulidad. ¿Y todavía le cree? ¿Después de todo? ¿Después de desaparecer en cada momento crucial de su vida? Natalia suspiró, como si mi lógica fuera irrelevante. Es su padre, respondió. Esa frase fue como una daga. No importa lo que hagas, lo que entregues, lo que sacrifiques. La sangre, para algunos, pesa más que todo eso. Una semana más tarde, Valeria me contactó. Esta vez no fue para pedirme nada. Me pidió vernos. Al principio dudé. Mi instinto me decía que volvía por interés. Pero algo más fuerte me empujó a aceptar. Quizá necesitaba confirmar con mis propios ojos que ya no éramos lo que alguna vez fuimos. Nos encontramos en un parque que solíamos visitar cuando ella era niña. La vi sentada en un banco, los hombros encorvados, jugando nerviosa con sus manos. Al verme, se levantó y me dio un abrazo débil, casi incómodo. Respondí por cortesía, no por emoción. Hablamos de banalidades durante varios minutos. Me contó lo difícil que era la convivencia con la madre de Daniel, lo incómodo que era no tener privacidad. Yo solo escuchaba. No dije mucho. La dejé hablar. Me parecía una niña perdida más que una adulta casada. Finalmente, después de rodeos y evasivas, llegó al punto. Papá, dijo, y esa palabra, que alguna vez me hizo sonreír, ahora me sonaba hueca. Sé que te fallé, que te lastimé. No me di cuenta de cuánto dolía hasta que fue demasiado tarde. No respondí de inmediato. Esperé a ver si iba más allá,
si realmente entendía el peso de lo que había hecho. Y entonces lo dijo. Solo quiero que sepas que lo siento. Nunca quise hacerte sentir que no eras importante. La miré fijamente. Pero lo hiciste, contesté con voz firme. Y no solo en la boda. Lo hiciste cada vez que me trataste como un recurso, como un cajero automático emocional. Elegiste ver a Marcos como alguien que nunca fue. Dijiste que no querías que me sintiera reemplazado, pero nunca estuve en ese lugar para empezar. Ella bajó la mirada. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, pero no se las limpié. No era mi lugar esta vez. Solo quería arreglar las cosas, susurró. Negué con la cabeza. Algunas cosas no se arreglan con disculpas. No después de tanto silencio, después de tantos vacíos. Nos despedimos poco después. Me dijo que esperaba que algún día pudiéramos reconstruir lo que teníamos. No respondí. No por rencor, sino porque simplemente no lo sabía. Volví a casa con el alma más ligera. No porque las cosas hubieran mejorado, sino porque al fin había dicho lo que sentía. Por primera vez, había dejado de protegerla de la verdad. Ya no era mi niña. Era una mujer que había tomado decisiones. Y ahora vivía con sus consecuencias. Pero la historia aún tenía un giro más reservado para mí. Uno que lo cambiaría todo. Lo que sucedió después fue algo que ni Natalia ni Valeria me perdonarán jamás. Y aunque aún me pregunto si debí tomar otro camino, en el fondo sé que no me arrepiento. Con el paso de los meses, el matrimonio con Natalia comenzó a desmoronarse. Ya no era solo el silencio tenso o las conversaciones cortantes. Era la ausencia total de conexión. Compartíamos techo, pero no vida. Las noches que antes eran de risas y películas ahora eran solo sonidos de platos, puertas cerradas y miradas que esquivaban cualquier intento de cercanía. Y fue en medio de esa ruina emocional que apareció alguien que nunca imaginé. Sofía, la mejor amiga de Natalia, siempre había sido una presencia recurrente en nuestras vidas. La tía divertida de Valeria, la confidente de mi esposa. Después de la boda, comenzó a llamarme más seguido, a preguntar cómo me sentía. Al principio pensé que era un intento de ayudar, de mediar entre Natalia y yo, pero pronto entendí que era algo más. Sofía fue la única que me dijo lo que nadie más se atrevía. Que yo no estaba loco. Que lo que sentía era válido. Que Natalia me había hecho a un lado. Que Valeria me había usado. Que mis emociones eran reales y no un capricho de orgullo herido. Sus palabras eran como bálsamo después de tanto tiempo siendo ignorado. Comenzamos a hablar más, a vernos con más frecuencia. Nunca hubo intenciones ocultas, simplemente nos entendíamos. Ella me veía, no como el villano de una historia ajena, sino como alguien herido que intentaba seguir adelante. Una noche, después de una larga charla sobre todo lo que se había perdido, sobre cómo Natalia había cambiado, Sofía me tomó la mano y dijo, «Tú mereces ser feliz. No estás equivocado por esperar amor. Solo estás cansado de mendigarlo». Y entonces la besé. No hubo plan. No hubo cálculo. Solo ocurrió. Y ella no se apartó. Esa noche no volví a casa. Estuve con Sofía hasta el amanecer. No por deseo, sino por necesidad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me abrazaba sin esperar nada a cambio. Que alguien me escuchaba de verdad. Sofía sabía que lo que hacíamos estaba mal, pero no lo juzgó. Me escuchaba, me respetaba, me daba ese espacio que tanto tiempo me había negado. Ella se convirtió en mi escape, en mi refugio. Natalia comenzó a sospechar. Lo noté en su forma de mirarme cuando llegaba tarde, en la manera en que revisaba mi teléfono cuando pensaba que no me daba cuenta. Pero no me dijo nada. Tal vez no quería enfrentarse a la realidad. Hasta que un día, todo estalló. Yo estaba en casa, preparando café cuando Natalia entró con el rostro desencajado. Sostenía el celular en la mano, temblando. «¿Qué es esto, Julián?», preguntó con voz quebrada. «¿Sofía? ¿Tú y ella?». No mentí. No podía hacerlo. La verdad ya había carcomido demasiado de mí. «Sí», respondí con la voz firme. «Y no voy a pedirte perdón por sentirme vivo otra vez». Lo que vino después fueron gritos, reclamos, lágrimas. Natalia me acusó de destruir todo lo que habíamos construido. Me dijo que era un traidor, un cobarde, un egoísta. Le respondí con una sola frase: «Mientras tú intentabas salvar a Valeria, yo me estaba desmoronando y ni siquiera lo notaste». En medio de la discusión, apareció Valeria. Ya lo sabía. Me miró con una mezcla de desprecio y decepción. «Pensé que al menos tú eras diferente», me dijo. «Pero solo quería ser el bueno de la historia. Ahora eres como todos los demás». Le respondí con calma: «Yo no quería ser el héroe. Solo quería que me vieras».
Pero cuando te di todo, nunca fue suficiente. Natalia tomó una decisión inmediata. Me pidió que me fuera, que no volviera, que no las buscara, que para ellas, yo ya no existía. Y lo hice. Me fui sin discutir, sin mirar atrás. Me mudé a un pequeño apartamento, con lo justo. El proceso de divorcio fue largo, desgastante. Pero el verdadero dolor no fue el papeleo. Fue aceptar que la vida que construí durante 2 décadas se había derrumbado. Sofía estuvo ahí. No para salvarme, sino para acompañarme. No justificó mis errores, pero tampoco me condenó. Y en medio de todo, me ayudó a reconstruirme. Pasaron los meses. Luego 1 año. Empecé de nuevo. Volví a tener rutinas, a tener paz. Sofía y yo seguimos viéndonos, con calma, sin etiquetas, sin presiones. Y entonces, cuando ya no lo esperaba, llegó un mensaje. Era de Valeria. Papá, sé que te fallé, que te herí más de lo que imaginaba. Pero aunque las cosas nunca vuelvan a ser iguales, quiero que sepas que siempre serás mi padre. Lo siento. Y siempre te amaré. Leí ese mensaje una y otra vez. No respondí de inmediato. Tal vez no lo haré nunca. Las heridas aún están frescas, y aunque una parte de mí quiere creer que es sincera, otra parte ya no sabe si puede confiar. Pero no tengo rencor. Solo tengo claridad. Por años di todo, sin condiciones. Ahora solo me queda darme a mí mismo lo que nunca me permití, respeto. Y aunque haya perdido mucho, al menos hoy sé que ya no me pierdo a mí.